de placenta previa. Eh, Esta placenta previa posteriormente nos puede generar muchas complicaciones. Una de ellas va a ser el acretismo, que vamos a ir viendo posteriormente, pero a grosso modo esto es lo que es. Vemos que es la primera causa de hemorragia del tercer trimestre y ocurre aproximadamente en un 2.8 por cada 1000 embarazos únicos y 3.9 por cada 1000 embarazos gemelares. Se asocia mayormente a la raza asiática, la raza negra, y la placenta previa también se asocia con acretismo en el 5% de los casos sin cesárea y hasta un 40% cuando existe un antecedente de 3 cesáreas previas. También nos comenta, bueno, las guías de práctica clínica, que el riesgo de desprendimiento prematuro de la placenta normicesta se incrementa cuando se tiene un antecedente de placenta previa. Acretismo no es nada más que, a ver, la anterior, que básicamente esta es la matriz con todos sus capes del endometrio y miometrio. ¿Qué va a ser el acretismo? Va a ser una consecuencia en donde esta placenta, a ver, en vez de que llegue al endometrio, puede llegar al miometrio, puede llegar a rebasar, puede llegar a, a estar dentro del miometrio o puede llegar a rebasar el miometrio. Entonces, básicamente eso es la complicación principal de este padecimiento. Y pues va a ser como una emergencia, porque si de por sí este es uno de los sangrados más importantes del tercer trimestre, ahora con acretismo placentario, pues lo hace aún más complicado. Existen factores de riesgo que nos pueden desencadenar que ocurra una placenta previa. Uno de ellos, pues, es evidentemente el antecedente de haber tenido una placenta previa, pero también las cesáreas anteriores. Básicamente, realizar una operación cesárea en el primer y segundo eventos obstétricos a la mujer le confiere un incremento de hasta 2 veces el riesgo de presentar una placenta previa en el tercer embarazo. Aquí básicamente lo que ocurre es que la placenta, por multiparidad en este caso, ya sea por cesáreas o por macrosomía, etcétera, va a dañar el endometrio. Entonces no todo el endometrio tiene no va a tener toda la misma irrigación, por decirlo así. Entonces lo que va a hacer esta placenta va a migrar hacia zonas con mayor perfusión sanguínea o mayor irrigación sanguínea. Entonces lo que hace la placenta es moverse y se va acercando hacia el orificio cervical interno y de ahí sale toda la patología de que tuvo antecedente de cesárea, legrado, y básicamente lo que ocurre es que estos traumatismos causan fibrosis y una mala perfusión. Entonces, por eso la placenta lo que hace es ir hacia el orificio cervical interno. Cuando el riesgo de presentar placenta previa sin una cesárea anterior es únicamente de 0.26%, cuando ya tuvieron una cesárea, 0.65%, dos cesáreas, 1.8%, tres cesáreas, 3%, o 4 o más cesáreas anteriores, hasta un 10% de probabilidad de que presente placenta previa. Es decir, la multiparidad. También si tuvo un nuevo embarazo dentro de los 12 meses de haber tenido una cesárea, también incrementa el riesgo de presentar placenta previa. También el uso de cocaína, el tabaquismo, igual se asocia con esta patología. Y algo muy importante que va a ser la edad para tener al producto o al bebé. En las embarazadas mayores de 40 años se incrementa el riesgo hasta 9 veces en comparación con las menores de 20 años. La edad materna, aquí en este caso, también puede influir en la frecuencia de placenta previa, aumentando el riesgo de hasta un 4.7 veces a partir de los 35 años. Entonces, evitar este tipo de embarazos a estas edades. También se asocia embarazos múltiples a la raza negra, como les comenté anteriormente, la raza asiática, y también el antecedente de intervenciones previas al embarazo, bueno, previas al útero básicamente, tanto endouterinas como cirugía de la pared uterina. Dentro de las endouterinas tenemos los legrados, la extirpación de miomas, pólipos y resección del tabique
o de la pared de sección de tabique. Y dentro de la pared uterina, perdón, pues tenemos las miomectomías y histerectomías, lo cual va a incrementar el riesgo de placenta previa de hasta un 2 a 7 veces. Y pues básicamente también tener el antecedente de placenta previa, donde, lo cual el riesgo de recidiva se multiplica hasta por 5 y hasta por 6. Y aquí el dato interesante es, tras utilizarse el ultrasonido endovaginal en el primer trimestre de la gestación, es posible también identificar una placenta de inserción baja hasta un 6% del embarazo. Y si el borde inferior de la placenta rebasa el OSI, o el orificio cervical interno en 10 milímetros o más entre las 15 a 20 semanas de gestación, es posible predecir una placenta previa al final de la gestación en un 100% de sensibilidad y 80% de especificidad. Ahora, aquí, a ver, antes de que me vaya más, se tiene que tomar ciertos criterios. Bueno, estos se los voy a mencionar, pero los voy a mencionar en otras diapositivas, pero para que se entienda, ciertos criterios para determinar por medio de ultrasonografía transvaginal cómo presentar la placenta previa, lo cual se va a medir el borde placentario y el orificio cervical interno, y esto se va a medir en milímetros, y ahorita les voy a dar los datos. Entonces, básicamente la etiología como tal, bueno, la bibliografía decía que era desconocida, y era más los factores de riesgo que tiene la mujer para que pueda generar esta patología, como es la raza negra, raza asiática, fumar durante el embarazo, embarazos gemelares, antecedentes de placenta previa, cicatriz uterina por los múltiples, por multiparidad, en este caso por haber tenido cesáreas. ¿Y cómo lo vamos a clasificar? De acuerdo a las guías de práctica clínica, lo clasifica en cuatro vertientes. La primera va a ser una inserción baja, que, bueno, en esta imagen la encontré como placenta previa lateral, pero dice que la inserción baja, el borde placentario se encuentra en el segmento inferior a menos de 100 centímetros del orificio cervical interno. Después tenemos que la siguiente, que va a ser la marginal, que va a ser esta, es decir, está justo al margen, en donde el borde placentario alcanza el margen del orificio cervical interno. Posteriormente tenemos la central parcial y la central total, que va a ser esta, la total y la parcial. La parcial, podemos decir, perdón, que la placenta cubre el orificio cervical, el orificio cervical interno, cuando el cuello se encuentra cerrado. Pero cuando hay una dilatación mayor a 3 centímetros, solo cubre parcialmente el orificio cervical interno. Y por otro lado, cuando existe una placenta central total, significa que la placenta cubre la totalidad del orificio cervical interno, aún con dilatación avanzada. Y es como lo podemos ver, de forma de inserción baja, de forma marginal, de forma parcial, o que cubra totalmente la placenta del orificio cervical interno. Entonces, ¿qué va a pasar? El bebito no va a poder pasar por este canal. Muy bien. Dentro de la clínica, lo que va a haber va a ser una hemorragia transvaginal. Generalmente aparece entre la semana 29 a 32 de gestación en un 79-88% de los casos. Va a ser rojo brillante, indoloro, y va a ser intermitente, es decir, discontinuo y recidivante, y tendencia a formar coágulos. Aquí el tono uterino va a ser normal y no hipersensible. La frecuencia cardíaca fetal va a ser normal. De hecho, en la mayoría de los textos que leí, tanto en el GPC como en artículos y como en CTO, decía que el bebito generalmente no tiene daños. No existe afectación fetal, al menos que ocurra una hipovolemia, y esto va a ser secundariamente a la hemorragia que puede presentar la mujer durante el nacimiento del producto. Y básicamente la prematuridad es la mayor amenaza. Entonces, resumiendo todo en este apartado, va a haber una hemorragia sin dolor o un sangrado silente, como se le conoce, al final del segundo trimestre o inicio del tercero. Sin embargo, algunas pacientes se presentan con hemorragia dolorosa, posiblemente a consecuencia de las contracciones uterinas o de separación de la placenta.
Pero, aunque poco frecuente, algunas mujeres no experimentan hemorragia en ninguna de las etapas del embarazo. Y otro dato interesante que decía las guías de prácticas clínicas es que tenemos datos de sospecha, bueno, un dato de sospecha es la presencia de sangrado transvaginal después del coito. Por lo tanto, es importante en este caso verificar todos estos datos de clínicos, placenta previa, y también se tiene que evaluar con un espejo estéril ante cualquier hemorragia transvaginal para descartar que en este caso provenga del cervix. Y durante la exploración, que ahorita lo vamos a ver, se debe de evitar la exploración digital vaginal o tacto vaginal. Eh, Esto debe evitarse hasta haber realizado una ecografía. ¿Y por qué se previene? Para evitar más sangrados posteriores. Y básicamente ante la sospecha clínica de esta placenta previa, pues iniciar el abordaje diagnóstico con especuloscopía vaginal y posteriormente la ecografía transvaginal que los va a determinar básicamente el diagnóstico. En la exploración, como les mencioné anteriormente, no tenemos que hacer tacto vaginal. Se debe de atender en unidades de segundo o tercer nivel y explorar mediante espesculoscopía vaginal, verificar la frecuencia cardíaca fetal y verificar el tono uterino de la madre. Y los criterios de referencia es verificar ya la edad y el desarrollo alcanzado por el feto de acuerdo a las semanas de gestación, el curso y la magnitud de la hemorragia. Si ya presenta demasiada hemorragia, se tiene así o sí hospitalizarla. También la variedad de la inserción de la placenta, si presenta o no trabajo de parto, si presenta manifestaciones de sufrimiento fetal o si tiene presencia o no de complicaciones maternas. Después, a ver, perdón. Les puse las complicaciones ahorita, no se las puse al final porque cuando veamos diagnóstico vamos a tocar el tema de acretismo placentario. Entonces, pues, es importante ahorita conocerlo para que después sea más sencillo. Y básicamente, bueno, una complicación de esta condición se da al presentarse una placenta anómala, una placentación anómala, lo que lleva a una adherencia de las vellosidades placentarias al miometrio, atribuido a la ausencia completa de la adhesividad basal. Aquí tenemos básicamente nuestra placenta normal. Aquí tenemos el endometrio, tenemos nuestra capa de miometrio, que es una capa un poquito más gruesa, después tenemos la serosa. ¿Qué va a pasar? En la placenta creta, en la placenta creta, esta placenta llega básicamente al miometrio cuando es increta, perdón, penetra básicamente el miometrio, y cuando es percreta no solamente puede rebasar todo el miometrio, sino que sale de la cavidad, no sé si decirlo, uterina, y puede invadir o puede adherirse a otros órganos vecinos. El más principal, bueno, dentro de las imágenes que encontré, pues es la vejiga, que ahorita vamos a ir viendo. A ver, no se puede cambiar allá. Mira, y aquí es otra imagen que lo encontré en un artículo, el cual me pareció muy interesante, de cómo se podría ver una placenta creta, una placenta increta, que básicamente penetra todo el miometrio, y una placenta percreta, que no solamente penetra el miometrio, sino que puede llegar a salir, puede llegar a adherirse a otros órganos, como lo vemos en esta imagen. Esta imagen fue sacada de este artículo, si pueden y tienen la oportunidad lo pueden consultar, trae imágenes bastante interesantes. Y así es como se debería de ver ilustrado. Este es el área de la adhesión, este va a ser la vejiga y así es como se debería de ver. Aquí, básicamente en la imagen de la vejiga, vemos muchos vasos sanguíneos en la superficie uterina alrededor de, pues, de esta zona, y vemos que la vejiga pues está congestionada. Y así es como se ve esto ya en la vida, a, vida real. A ver, vamos en la siguiente. Aquí está.
Muy bien, para diagnosticar como tal una placenta acreta, increta o percreta o acretismo placentario que invade los tres tipos de placenta, de estas irregularidades, se hace por ultrasonografía o por color Doppler, donde vamos a tener ciertos criterios que nos van a llegar a sospechar de que pues es esta patología. La primera es la presencia de, de muchas áreas de baja intensidad o lo que se conoce también como, a ver, mi cursor, como lagunas placentarias en la placenta y una apariencia similar a lo que es el queso suizo. Y básicamente es esta imagen. Como podemos ver, aquí hay como las lagunitas. Dentro de este, bueno, es la imagen que, bueno, yo sí la entendí como lagunitas que podemos ver en esta ecografía. Y ya si le aplicamos colorcito, pues podemos ver el aumento de la vascularización en estas zonas. También vamos a tener una pérdida del área de baja intensidad o zona, ¿cómo se le dice? Sonolucente, espacio libre retroplacentario entre la placenta y el miometrio. También va a haber irregularidad e interrupción del borde vesical y también va a haber adelgazamiento menor o igual a 1 milímetro del miometrio de la placenta y hacia la vejiga. Ya cuando aplicamos color, lo que vamos a ver básicamente es la vascularización. Va a haber vasos sanguíneos difusos o flujo lacunar entre la placenta con el flujo venoso pulsante. También hay vasos sanguíneos miometriales o subplacentarios con flujo venoso más turbulento pulsante. También hay vasos sanguíneos dilatados en la vejiga y en el miometrio, ahí creo que no pueden ver mi cursor, el miometrio con flujo arterial que muestra un índice de resistencia bajo y también hay vasos sanguíneos subplacentarios marcadamente, ¿cómo es esta palabra? Dilatados con flujo venoso pulsante. Y también podemos encontrar elevados la alfa-fetoproteína, que va a ser una proteína sintetizada pues en el hígado y en el saco, y que va a estar elevado en este tipo de casos. Aquí lo que quiero llegar es de que pues vamos a ver estas lagunas, se pone colorcito y pues veremos el aumento de la saturación y el aumento de la vascularidad. En esta imagen podemos ver la vejiga, bueno, así la entendí como la vejiga y la placenta. Si le aplicamos color, era una imagen de placenta de inserción baja, y si le aplicamos colorcito, podemos ver que hay saturación, mayor saturación de lo esperado. Y aquí también podemos ver la vejiga y la placenta. Sin embargo, aquí ya hay muchísima saturación o muchísima vascularidad. Incluso, bueno, así le entendí que podemos ver como un vaso sanguíneo que rodea que puede rodear la vejiga. Y básicamente sí es como podríamos ver un acretismo placentario, que es la complicación de la placenta previa. Y esta es una imagen de las guías de práctica clínica de cómo se vería. Dentro del diagnóstico, siempre va a ser la clínica primero del paciente, los datos de hemorragia que puede llegar a presentar, que no puede llegar a tener dolor, pero puede llegar a tenerlo también. Lo primero que se tiene que hacer es la exploración por esperoscopía, esto para verificar dónde es el origen del sangrado. Después se puede realizar un diagnóstico por imagen ya confirmatorio. Puede ser una ecografía transabdominal, pero bueno, la literatura concluye que no es el estudio que determina como tal el diagnóstico, sino que lo determina básicamente la ecografía transvaginal. También podemos pedir estudios de laboratorio como una biometría hemática, grupo sanguíneo, factor RH y compatibilidad sanguínea, también tiempos de coagulación y fibrinógeno. Entonces, el diagnóstico se determina básicamente por la ecografía transvaginal, el ecografista lo que va a darnos, o la información que nos va a dar, va a ser la distancia entre el borde placentario y el orificio cervical interno, esto en milímetros.
Entonces lo va a clasificar en cuatro vertientes, bueno, en tres vertientes. La primera, perdón, que va a ser cercano al orificio cervical interno, donde el borde placentario se encuentra a más o menos 24 milímetros cercanos al orificio cervical interno. Aquí, como hay una distancia todavía considerable, o sea, alejado entre el orificio cervical interno y el borde placentario, todavía se puede indicar el nacimiento por vía vaginal. La segunda es cuando ya rebasa el orificio cervical interno, donde el borde placentario rebasa este OSI en 24 milímetros. En este caso, pues ya no se puede realizar el parto por vía vaginal, al menos que sea entre el 0 milímetros, que es el borde, a 20 milímetros de distancia. Se puede llegar a indicar parto vía vaginal, pero no es lo recomendable. Lo recomendable, pues, es la cesárea. Y el tercero, en caso de que el borde placentario se encuentre exactamente alcanzando el orificio cervical interno, se describe como 0 milímetros. Y esta es una imagen por ultrasonografía de una placenta de inserción baja, donde podemos ver que el borde placentario y el OSI tiene una distancia de 1.8 centímetros, sacada de la GPC. Muy bien. Perdón. Perdóneme. Una vez que tenemos la paciente con placenta previa confirmada por ultrasonido, va a haber un dato muy importante que tenemos nosotros que valorar dentro de las semanas de gestación, las últimas básicamente semanas de gestación, que va a ser, ¿existe o no sangrado? Si no existe sangrado, vamos a tomar en cuenta tres tiempos de gestación, que si va a ser menor a 28 semanas, calificarlo como una placenta de inserción baja. ¿Qué se tiene que hacer? Ultrasonido seriado. Es decir, pedir ultrasonido a las 29 semanas de gestación y verificar si la placenta se resuelve. Entonces, si sí se resuelve, continuar con el control prenatal. De lo contrario, esto también se junta con las 28 a 35 semanas de gestación, pedirle reposo total a la paciente, también darle los datos de alarma, por si los llega a tener, para que acuda inmediatamente pues, a la unidad de en el hospital. También se tiene que hacer en este caso ultrasonido de control a la semana 36 y si la placenta previa no se resuelve, entonces vamos a descartar ya los datos de acretismo por ultrasonografía, el acretismo que acabamos de ver, y corroborar la madurez pulmonar. Si no se resuelve, si encontramos acretismo y placenta previa, por decirlo así, entonces eso se tiene que resolver, bueno, el embarazo se tiene que resolver en un centro con las condiciones adecuadas después de la semana 37 de gestación. Ahora, si existe sangrado, antes de las 37 semanas de gestación, pues evaluar el estado materno-fetal y si está estable, si es dentro de las menores a 34 semanas de gestación, administrar corticosteroides y de lo contrario, pues hospitalizarla para vigilancia. Si no está estable, pues se tiene que realizar sí o sí una cesárea. ¿Cuál es el manejo que se da en este tipo de pacientes? Las mujeres con sangrado tardío en el embarazo o en el tercer trimestre que son RH negativas deberán de recibir profilaxis anti-RH. El sangrado por placenta previa entre las semanas 24 y 34 de gestación se tiene que administrar corticosteroides. Ahora, aquí es un dilema porque se puede se puede vigilar a la paciente en el hospital o se puede dar el manejo ambulatorio. Es decir, ambulatorio para únicamente aquellas mujeres que están estables y que no tienen hemorragia activa. Entonces se lleva a su domicilio, los familiares se les da los datos de alarma, tienen que tener cierta proximidad hacia el hospital por cualquier emergencia, tienen que tener un transporte disponible y telefonía para que se puedan comunicar. También vimos anteriormente lo de que es el cercaje vesical. En este caso no hay evidencia suficiente para recomendar esta práctica. Entonces, lo resumí así, entre un manejo de la paciente estable y un manejo de la paciente inestable.
Cuando es estable puede tener hospitalización, reposo absoluto de ley, no tener tactos vaginales, mantener una vía permeable, determinar la gravedad de la hemorragia, infusión de cristaloides, considerar transfusiones de hemoderivados, monitoreo de la presión venosa central, de la frecuencia cardíaca fetal. Bueno, ¿me escuchas? Ah, sí, doctor. Sí, sí. Bueno, ¿me escuchan? Sí, doc. Me voy a salir y voy a volver a entrar, ¿eh? Dame un segundito. Voy a salirme Sí, para que me acepten. ya, Sí, doctor. doc. Ok, continúa, perro, continúa. Ok, voy. Les comentaba que, bueno, lo clasifiqué así de manejo de la paciente estable y no estable. Entonces, igual se tiene que monitorizar la frecuencia cardíaca fetal, la actividad uterina, pedir laboratorio y pues el ultrasonido. Ya cuando la paciente está inestable, pues se tiene que mandar urgentemente al hospital, asegurar 2 vías venosas permeables por si necesita transfusión o por si necesita, oye, por los medicamentos, claro, pruebas cruzadas rápidas, una biometría hemática urgente, valorar el bienestar fetal y solucionar el embarazo, si se hace una cesárea en estos casos. ¿Qué vía de nacimiento va a tener el bebé al término del embarazo? Como les comenté, puede ser por parto vaginal, sí, cuando el borde placentario tiene mayor a 20 milímetros de distancia con el orificio cervical interno. Esto como les dije en un principio, se toma la distancia entre el OSI y el borde placentario por ultrasonido vaginal después de las 35 semanas de gestación. Puede tener parto cesárea cuando tiene una distancia entre 20 a 0 milímetros entre el orificio cervical interno. Imaginemos que aquí está el orificio y aquí está el borde placentario. Se recomienda parto cesárea, pero aún decía las guías de prácticas clínicas que puede tener un nacimiento por vía vaginal. La histerectomía, desafortunadamente, es cuando ya ocurre una placenta previa más una placenta o un acretismo placentario. Se debe detectar por ultrasonografía, pero igual de ahí que se pueden llegar a dar cuenta ya cuando está el nacimiento del bebé, pero pues de todos modos se tiene que hacer la histerectomía para, en este caso, evitar una complicación mayor de la mamá. Ay, perdónenme. Ay, no se puede cambiar. Ah, ya. Entonces, una vez que el feto nace, inmediatamente después de la rotura de las membranas, se tiene que pinzar el cordón umbilical para evitar anemia, entre otras cosas. Durante la cesárea, pues se tiene que hacer hemostasia en el sitio de sangrado encontré que con pinzas dentadas. La verdad es que les quería poner un video, pero como mi internet es bastante inestable, si pongo un video me saca de la sesión. Entonces, bueno, también debe emplearse 2 a 3 toallas enrolladas o colocadas sobre la superficie de la separación placentaria cuando ocurre esta hemorragia. También se debe administrar un agente uterotónico de forma local o intravenosa para lograr la contracción uterina. Se tiene que ocupar suturas de compresión o ligadura arterial cuando la hemorragia igual está bastante complicada. Y si la hemorragia es menor, se realiza el taponamiento con un balón uterino, que va a ser esto, que van a ver en la imagen, cuando hay sangrado postoperatorio o por sangrado atónico. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se coloca el balón uterino, esta es la jeringa, se coloca solución fisiológica de aproximadamente 80 a 200 mililitros en el globo, y después de eso se tiene que colocar una gasa en la vagina para evitar que salga. Cuando ya no hay sangrado, se puede retirar a la siguiente semana, tanto la gasa como el balón. Esto igual sacado del artículo anterior. Y cuando ya hay una placenta previa más una placenta acreta o acretismo placentario ya confirmatorio, lo que se puede llegar a hacer, igual lo saqué de este artículo, de una oclusión de globo de la arteria ilíaca común. ¿Qué se hace?
Se debe insertar un catéter de oclusión desde la arteria femoral derecha o izquierda, el que sea, hasta la arteria ilíaca común contralateral, y se debe verificar cuántos milímetros de inflado del globo requieren para bloquear completamente el flujo. También, esto por un lado, y se hace por arteriografía de Seldinger, o Seldinger. Por otro lado, se debe insertar, bueno, del otro lado se debe insertar el otro catéter de oclusión desde la arteria femoral contralateral para cruzar el catéter precedente. Y básicamente los dos catéteres deben cruzarse, porque si no se hace, los balones pueden desprenderse por la presión arterial durante el inflado. Se debe administrar 3.000 a 5.000 unidades internacionales de vía intravenosa de heparina antes de inflar el globo para evitar trombos arteriales. Y como les dije, esto es por placenta previa de aspecto acreditado con cesárea previa. Y así es como se vería pues la esterectomía. Me gustó esta imagen, solo se los puse por eso. Hay que diferenciar lo que es una placenta previa con un desprendimiento prematuro de placenta normoincesta. Aquí el inicio de la placenta previa va a ser insidioso, el otro va a ser brusco, la hemorragia va a ser externa, la otra va a ser externa. Bueno, desprendimiento de placenta, placenta normoincesta, ok. El sangrado aquí va a ser rojo brillante, el otro va a ser rojo oscuro. Aquí no va a haber hipertensión, en el otro puede llegar a haber, aquí ocasionalmente puede llegar a haber shock, generalmente también por choque hipovolémico si el sangrado es muy excesivo, el otro pues sí es frecuente. Aquí pues controversial porque puede llegar a tener dolor, pero en algunas ocasiones, no puede llegar a tener dolor, perdón, pero en algunas ocasiones sí lo puede llegar a tener, en el otro sí lo tiene. El útero aquí va a estar relajado, en el otro va a ser hipertónico, o se lo conoce como útero leñoso. La palpación fetal va a ser normal, el otro va a ser difícil, la cicatriz uterina eventualmente, el otro no. La ecografía va a ser por placenta previa, aquí placenta normoincesta. En ocasiones se presenta un hematoma retroplacentario. Las contracciones generalmente aquí no van a ver, en la otra sí. Y aquí lo importante, que esto lo saqué de un artículo, pero también lo decían así, es de práctica clínica, que el bienestar fetal generalmente les va bastante bien en la placenta previa, a diferencia del desprendimiento prematuro de placenta normoincesta, que va a estar alterado. Y si no me equivoco, pues estas son esta es la bibliografía del GPC, del CTO y del artículo, que la verdad están como bastante completas y lo pueden consultar cuando ustedes gusten y es todo. Ok, pues muy completa tu exposición. La verdad que estuvo muy buena tu clase. Fue un poquito prácticamente de residente. Ok, tu exposición. Muy completa. Sin embargo, vamos a aclarar algunos puntos muy importantes. Lucero, ¿qué es placenta previa? Ah, pero ¿alguna duda antes de empezar? De Yo, finalizar la clase. Pero, ¿alguna duda? yo, ¿Quién yo? Lucero. Dime, Lucero. Es que no me quedó claro, o bueno, no sé si estoy bien, pero se mencionó que no se puede realizar un tacto vaginal porque puedes pues favorecer a que haya hemorragia, ¿no? Así es. Y en el momento de realizar una ecografía transvaginal, ¿no habría riesgo también de lo mismo? No, no pasa nada. No pasa. Efectivamente, lo que tú comentas, Lucero, un tacto vaginal está prohibido. No es que esté prohibido como tal hacer el tacto, sino lo que está prohibido es, al hacer el tacto, ir al cérvix a buscar dilatación. Eso está prohibido. La sonda endovaginal no tiene esa función. La sonda endovaginal entra en la cavidad vaginal y es el medio por el cual entramos para hacer un ultrasonido. Pero no, hay que aclarar, tacto vaginal no se hace no porque no pueda tocar la vagina, sino porque cuando hacemos el tacto vaginal, lo más frecuente es para tocar el cérvix, tocar dilatación, eso está prohibido en una placenta previa. Bueno. Ok, gracias, doctor.
¿Alguna otra duda o pregunta? Sí, doctor. Estaba leyendo en la guía que nos dijo la de Barcelona y menciona el uso de tocolíticos. En este caso es como la indometacina, que es para inhibir como el efecto muscular del útero. Y acá en la GPC menciona córticos. Corticoides Ajá, son para ajá, maduradores pulmonares, no es útero inhibidor. Ahorita vamos a... ok. Corticoides son para maduradores pulmonar y uteroinhibidores es para inhibir la actividad uterina. ¿Ok? Ok, gracias. Ahorita lo vamos a aclarar, pero sí, o sea, para que salgas de la duda rápido, esa es la diferencia. Corticoides es madurez pulmonar, nifedipino, indometacina, eso es para actividad uterina. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Todo esto lo voy a aclarar más, ¿eh? Ojo, nada más que para que salgan de la duda rápido. Doctor, en la exposición y en la guía mencionaban varias veces evaluar la maduración pulmonar fetal. Yes. ¿Cómo se lleva a cabo ese procedimiento? ¿Cómo? Bueno, hay más que nada, antes, porque esto se hacía antes, era amniocentesis, es decir, sacar el líquido amniótico y hacer un estudio, ¿ok? Que se llama hasta ni me acuerdo, lecitina, ¿ok? Eso ya es obsoleto, entonces eso ya no lo hacemos. Actualmente todo precisamente para toda mamá que tiene placenta previa le tenemos que dar inductores de madurez pulmonar a partir de las 28 semanas porque tienen el riesgo de tener un parto prematuro. Toda paciente con placenta previa se tiene que dar inductores de madurez pulmonar. Se dan los corticosteroides que son dexametasona o betametasona. ¿Ok? Eso es los inductores. Sin embargo, ultrasonográficamente nosotros medimos la circunferencia abdominal, la circunferencia torácica y la circunferencia torácica con un índice, ¿ok? Y esto se manda a Barcelona, para eso se tiene que pagar, o sea, no, y nos dicen el grado de madurez pulmonar que puede tener el bebé, ¿ok? Eso es para madurez pulmonar. Habitualmente no lo hacemos. En la vida real, lo que nosotros hacemos es dar inductores de madurez pulmonar. Y si la paciente tiene sangrado o un episodio donde podemos ver que probablemente nos aguante la paciente, damos unos inductores de rescate, se llaman. Es decir, aunque ya haya tenido la dosis, le damos nuevamente porque sabemos que muy probablemente vamos a finalizar en 12 o 24 horas. ¿Ok? No sé si aclaré tu duda. Sí, doc. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda con respecto a la clasificación. Las guías precisamente de práctica clínica anteriores a la 2019 sí clasifican la placenta previa, como nos comentó el compañero, pero precisamente la modificación que hicieron de 2019 ya solamente abarca o menciona que se van a dividir en dos, que es la de placenta, ¿cómo se llama? Es la placenta de inserción baja y placenta previa total. De hecho, dice que ya no es recomendable o que ya se debe de dejar de usar esa clasificación ahorita que nos acaban de dar, que son la de marginal, la parcial y todo eso, sino que nada más se utilizan esas dos. Ok, sí, es verdad, tiene alguna finalidad, la practicidad. Ok, sí. Pero para términos así como generales en la práctica, sí se utiliza nada más la denominación de esas dos categorías. Sí, pero ahorita justo es lo que les iba a aclarar, porque si se fijan, José nos dio muchas definiciones, entonces, pero para ser prácticos, o sea, prácticos sí puedes utilizar placenta previa o inserción baja y se acabó, ya, no hay duda, ¿ok? Pero sí deben de conocer las definiciones anteriores, o sea, es inevitable, pero ahorita les voy a hacer un ejemplo de por qué y por qué no. O sea, yo estoy de acuerdo, sí, o es placenta previa o no. Gracias, doctor. ¿Sí?
¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Ok. Lucero, ¿qué es placenta previa? Es una patología en la cual la placenta no está insertada en su sitio normal o en un sitio habitual, sino que puede estar ocluyendo el orificio cervical interno. Ok. José, ¿me puedes poner tu primera imagen? Ok, listo. Eric, ¿dónde es habitual, dice Lucero que es una implantación anormal? Pues ¿Dónde debe de ser la implantación de una leí, placenta? pues leí que lo más habitual es que sea en la mitad superior del útero. Ok, perfecto. No me acuerdo si era anterior o posterior, pero Ya con hacia eso, arriba. ya con eso Ah, me mataste. Ya. Es fondo uterino. Ya si dijiste de mitad superior, ya puede ser anterior, posterior, lateral izquierdo, lateral derecho. ¿Ok? Pero tiene que ser en el fondo uterino. ¿Ok? Fondo uterino, cara anterior, cara posterior, pero nunca llegar a tocar el cérvix. ¿Ok, Lucero? No es que pueda, no debe, ni de chiste debe la placenta tocar el cérvix, ni de chiste. ¿Va? ¿Ok? Bueno, Iván, no, Mauricio, clínica de placenta previa, manifestaciones clínicas. Sí, doctor. Bueno, es un sangrado, una metrorragia mencionó que es sangre rojo de tipo brillante. Ujú, En algunas pacientes no hay síntomas ujú. y en otras sí. ¿Qué más puede ser? Bueno, del CTO, dentro de lo que leí, es que algunas pacientes manejan un buen estado, o sea que no tienen alguna complicación. No, ahí déjame José, no me muevas tu diapositiva, déjamela. Ajá. ¿Dónde estábamos? Ahí. ¿Ok? Luis Daniel, una paciente con 18 semanas de embarazo que inicia con sangrado, ¿ok? Rojo, brillante, asintomática, ¿en qué sospechas, Luis Daniel? Mm, Pues podría ser un aborto, quizá. ¿Ok? Así es, puede ser un aborto. Más bien sí, es un aborto. ¿O qué puede ser, dices? ¿Perdón, Doc? ¿O qué puede ser, dices? Perdón, Entonces, Doc, sí se trabó un poco. ¿cuál sería tu impresión diagnóstica si estás en el servicio de urgencias? Ajá, si estás en el servicio de urgencias y llega una paciente con 18 semanas sangrando rojo brillante, asintomática. Pues sí podría ser una amenaza de aborto, ¿no? Como ya le había dicho, creo. Perfecto. ¿Ok? Nayeli, y si viene una paciente con 28 semanas sangrando asintomática, ¿en qué pensarías? Ya pensaría un poquito más en placenta previa porque Guillén dijo que a partir de las 29, ¿no? 28 ya está muy cerca. Ok, así es. Listo. Bueno. Ok, bueno. ¿Sí me ven? Bueno, placenta previa, ¿qué es? Tengo que compartir imagen si quiero pintar ¿verdad? Tu clase. Sí, ¿verdad? Compartir pantalla. Creo que puede modificar desde aquí. ¿Dónde? ¿Pero dónde? Mm, No puedo subrayar tu... A ver, Creo que arriba. deje primero amplío la presentación para que la pueda hacer. Porque ahorita en mi celular se podía, pero creo que ustedes no la ven. A ver, no sé si gusta intentarlo. Pero ¿dónde están los...? Es en la parte de abajo. Creo que si está en computadora, es en la parte de inferior izquierdo. Silenciar, parar video, participantes, chatear, compartir pantalla, grabar. Creo que es ¿No es, compartir, ¿no? ¿No es en la parte de arriba? Bueno, aquí en mi compu es en la parte de arriba, Pero dice que estoy viendo. salir, ocultar, nada más dice ajustar ventana, solicitar remoto, anotar. Sí, ahí.
Sí, ahí. Listo. Ratón. Dibujar. Deshacer. Ok. No, pero plumón no viene. Ahora vamos a ver. Ratón. ¿Sí ven mi ratón? ¿No, verdad? No. Creo que yo debo de compartir la pantalla, ¿no? O ustedes. Sí, creo que puede dibujar. Solamente. Ah, ya bien. Flecha, borrador. Puta, no viene acá donde con texto, dibujar. ¿Sí ven que estoy dibujando? ¿No, verdad? Ya se ve algo. Ya, doctor. Sí. Sí. En amarillo, ¿no? Amarillo. Y sí, ya vimos su desnudo. Así no. Ya vimos lo que está haciendo. Ok, listo. Ok. Dibujo. Y lo había sacado. ¿Dónde era? Anotar. Dibujar. Listo. Bueno, la placenta normalmente se debe de implantar a este nivel. ¿Ok? Que es ay, ¿por qué no puedo dibujar? A este nivel. ¿Ah? Si lo ven en azul, ahí se debe implantar todo esto. Anterior o posterior se debe. Cuando la placenta se pone aquí, esto es placenta previa. Si se fijan, aquí está el bebé. ¿Ok? Aquí está bebito. Bebito tiene que salir por aquí, por el cérvix. Si está la placenta, no se puede. No puede salir. ¿Ok? No puede salir el bebé. Tiene que atravesar la placenta. La placenta nutre al bebé. En la placenta circula la sangre, el gasto cardíaco, la circulación minuto de la placenta es de medio litro por minuto. ¿Se imaginan? O sea, medio litro por minuto pasa por las arterias uterinas, que van a nutrir todo lo que es útero y placenta. Entonces, ¿se imaginan si el bebé, en primer lugar, no puede atravesar la placenta? Segundo lugar, cuando se abra el cuello, ¿ok? Cuando el cuello se abra, es decir, se mueva para acá, el cervix y para acá, ¿ok? Aquí este cuello está cerrado, ¿sí ven? Cuando empieza a ver la dilatación, ¿ok? Es decir, esto se empieza a incrementar, 1, 2, pues estos vasos se empiezan a romper. Imagínense, si circula medio litro por minuto, imagínense el sangrado que va a hacer. ¿Ok? Muchas veces esto es placenta previa. ¿Ok? Factores de riesgo para placenta previa, todo lo que se haya hecho, todo lo que hayamos manipulado en el útero o que tenga cicatriz en el útero, miomectomía, cesáreas, ¿ok? Todo eso incrementa el riesgo de placenta previa. Legrados incrementan el riesgo de placenta previa. Cesáreas incrementan el riesgo de placenta. Miomectomía incrementa el riesgo de cesárea. ¿Ok? Todo lo que se haga, todo corte que se haya hecho en el útero incrementa riesgo de cesárea. Un factor de riesgo también es el tabaquismo. El tabaquismo, ¿por qué? Porque imagínense, la paciente está acostumbrada a cierta hipoxia, a cierto nivel, cierto nivel de hipoxia, de oxigenación. Lo que busca la placenta es desplazarse más para captar mayor oxígeno. ¿Ok? Entonces, por eso es que las placentas crecen más. Otro factor de riesgo son embarazos gemelares. ¿Por qué? Porque es mucho la placenta que tiene que invadir más y a veces llega a invadir lo que es que llega a crecer más, esa placenta que llega a tocar el orificio cervical, ¿ok? Y empiezas en los embarazos gemelares, ¿ok? ¿Dudas acá? La siguiente, por favor.
Ok, la siguiente. La siguiente, ya hablamos de eso. La siguiente, todo lo que se haya hecho. Siguiente. Ok, aquí. Déjame borrar todo esto. Ok. ¿Sí ven todos esta imagen? Ok. Bueno. Dibujar. Ok. ¿Quién me hizo la pregunta de las definiciones? De que había leído, que sí, que ya no, que... Yo, doctor Eric. Ok, Eric. Bueno, este es el punto importante por el cual a veces también yo a veces discuto con mis compañeros. Esto, ok, esto es placenta previa, ok. Está cubriendo la placenta del orificio cervical, ok. Eso se llama placenta previa total de componente posterior. Quiere decir, fíjense la definición que esto ya son definiciones más de subespecialidad, porque el gineco nada más dice placenta previa. No es por, la definición es que vean el nivel en el que estamos, o sea, a lo que voy, como ustedes digan placenta previa, ya, se acabó. Lo que ustedes deben de definir es placenta previa, ustedes y el ginecólogo. Yo puedo definir que es una placenta previa total de componente posterior. ¿Okay? Esta es una placenta previa parcial. ¿Por qué? Porque una parte nada más del cérvix está cubriendo de componente posterior. Esta es una placenta marginal porque toca el orificio cervical interno. Y esta es una placenta de inserción baja porque está a menos, está alejado del cérvix, pero está a menos de 20 milímetros del orificio cervical. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. ¿De la placenta previa marginal que solo tocaba qué? La placenta marginal, como su nombre lo dice, está marginal, nada más toca el orificio. Está tocando el orificio nada más. ¿Bueno? ¿Sí? Gracias. ¿Ok? Entonces, esas son las definiciones. Estos deben de saberlo, nada más. Pero en la vida diaria, en la práctica diaria, cuando vemos, esto no hay duda. ¿Sí lo ven? Esto no hay duda. Aquí todos decimos placenta previa. Ya si le queremos poner de nuestra cosecha que componente posterior, componente anterior, bla, 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 no pasa nada. Aquí luego hacemos este ultrasonido en este lado y luego es una placenta previa. Total. No, para mí es una placenta previa parcial. No, no sé para qué tanta discusión si al final yo le ponga placenta previa, otro compañero le puede poner placenta previa parcial, ¿ok? Si al final la paciente tiene que ir a cesárea, o sea, la finalidad que es, yo nomás debo de diagnosticar, comentarle al cirujano, al ginecólogo, porque él ya debe de saber que uno, hay riesgo de sangrado durante la evolución del embarazo y dos, al final no puede tener parto la paciente. Lo mismo con esta. La placenta previa marginal no puede tener trabajo de parto. ¿Ok? No puede. O sea, en algunas literaturas que no se puede. En la vida diaria no conozco al valiente que haga en una placenta previa marginal parto. Entonces, esta y esta se van para cesárea. No hay duda. ¿Ok? Por eso es que tú me comentabas, oiga doctor, que si placenta previa... Las definiciones siguen estando. Sin embargo, para fines prácticos, estas tres, lo único que yo debo de saber es que esas tres van para cesárea. Inserción baja de placenta es donde nos dicen que podemos tener trabajo de parto. Sin embargo, en la vida real, en la vida práctica, tampoco damos trabajo de parto, porque es muy, muy estresante dar a una paciente con placenta de inserción baja un trabajo de parto. Damos cesárea durante la dilatación, es decir, cuando esto se va abriendo, que es el cérvix,
pues, a veces llega a tocar la placenta y empieza un sangrado. Y a veces tienen 5 o 6 de dilatación y está un sangrado constante. Y es muy, muy estresante y puede poner en peligro la vida del bebé. ¿Ok? E incluso en raras ocasiones se pueden chocar la paciente. Entonces, en conclusión, ¿para qué nos estresamos? Si la paciente tiene una placenta previa, una inserción baja, ¿ok? En la vida práctica va programada para cesárea. Para fines didácticos, para fines de exámenes, ustedes pueden poner que una paciente con inserción baja de placenta, ¿ok? O inserción baja de placenta puede tener trabajo de parto, puede tener trabajo de parto, ¿ok? Eso es cuestiones didácticas, cuestiones de artículos, cuestiones de libro. Vida real, también no conozco al valiente, o a muy pocos valientes he conocido que les dan trabajo de parto. Pero la conclusión es un estrés. Entonces, aquí en el Hospital de la Raza, todas estas clasificaciones van para cesárea. Ojo, ojo, ¿ok? De la única que es relativa, la indicación es la inserción baja. ¿Okay? Porque ustedes si les hacen un examen y usted le da y se puede dar trabajo de parto, la respuesta es sí. En vida didáctica, sí. Vida real, no damos trabajo de parto. ¿Ok? ¿Listo? ¿Sí se logra diferenciar lo que les estoy diciendo? Sí. La siguiente, por favor. Clínica. Ok, lo más importante que ustedes me deben de saber, lo más importante es la clínica. Eso es lo que ustedes deben de dominar, clínica. Ok, eso es lo más importante cuando estén en su servicio social y para preguntas de examen. Clínica. ¿Cuál es la clínica de placenta previa? La clínica de placenta previa, placenta previa parcial, placenta marginal e inclusive, ojo, aquí paréntesis, inclusive inserción baja pudiera también englobarse. Sin embargo, las 3 principales que van a incluir aquí es placenta previa parcial y placenta marginal. La clínica es sangrado transvaginal asintomático. Es decir, la paciente no tiene nada, está viendo Netflix y empieza a sangrar. El esposo se asusta, ¿pero qué tienes? ¿Qué te pasa? No sé, estoy empezando a sangrar. ¿Te duele algo? Nada. Es un sangrado, ¿ok? Asintomático en el 90% de los casos. Asintomático, la paciente no siente nada, no está sangrando. La característica del sangrado es rojo brillante. En la vida real, ¿ok? Es muy pocas veces vemos como tal el rojo brillante. Rojo brillante. No es que no lo veas, sino en la vida real no te vas a poner a ver, este es rojo brillante de placenta previa y este es rojo oscuro de un desprendimiento. Sí, a veces se logra diferenciar, les voy a ser honesto, pero en conclusión es un rojo y yo debo de aprenderme que debe ser un rojo brillante porque eso me van a preguntar en el examen. En todos los exámenes van a poner los casos clínicos y la guía es el rojo brillante. Otra característica importante es que es indoloro, por eso es asintomático, la paciente no siente nada. ¿Ok? Y la característica también es que el sangrado se presenta a finales del segundo trimestre. ¿Ok? Como aquí pusimos a las 29-32 semanas. ¿Ok? Lo demás que viene ahí, lo demás puede estar presente o no. ¿Ok? Si es intermitente, si no. Sí, ¿ok? Lo más importante que yo debo de saber es que es una paciente que sangra en finales del segundo trimestre y que el sangrado es indoloro. El sangrado puede ir desde leve, moderado o severo. ¿Ok? Todas esas variables puede tener. Un sangrado leve, un sangrado moderado o un sangrado severo. ¿Ok? Otra característica es que el tono uterino está normal. ¿Sí me veo por acá? El tono uterino, este es ¿cómo es? Lo malo es que necesito estar ahí, como necesitamos estar. ¿Cómo es el tono uterino normal? El tono uterino normal es que cuando yo toco el útero, a la paciente no le duele. ¿Okay? Cuando yo toco el útero no le duele. Cuando yo palpo su abdomen en una paciente con placenta previa no le duele.
Cuando yo palpo un útero con un desprendimiento placentario, le duele bastante, grita, ¿ok? ¿Va? Y eso se refiere a tono uterino, no hipersensible, a eso se refiere, de que yo toco el útero y no le duele a la paciente de placenta previa. A la paciente de desprendimiento placentario le duele el útero cuando yo toco. Esto es por la hipoxia que tiene en ese momento en un desprendimiento. ¿Ok? Lo demás que viene descrito aquí es consecuencia del sangrado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si está taquicárdica, está hipotensa, ¿qué creen? Pues está chocando a la paciente porque ha tenido mucho sangrado. ¿Ok? Si la frecuencia cardíaca del bebé está normal, es que está aguantando el bebé, o el sangrado es muy escaso, o el compromiso es muy escaso. Si está taquicárdico, ¿ok? Quiere decir que ya está descompensado ese bebé. ¿Ok? ¿Sí me lo doy a entender? El punto importante es el sangrado transvaginal a finales del segundo trimestre, es un rojo brillante, es indoloro, y el sangrado puede ir desde leve, moderado y severo. La característica también puede ir intermitente, continuo, lo que quieran. ¿Ok? Lo demás en el cuadro clínico es secundario al sangrado. Sangrado para la mamá, que me lo puede poner en choque, y al bebé, que me lo puede comprometer. ¿Ok? La siguiente. Porque, por ejemplo, ahí dice, no existe afectación fetal, no podemos asegurarlo, porque todo depende del sangrado. Si un sangrado leve o escaso, pues no, el bebé está normal, atiendo normal y todo. Pero si el sangrado es excesivo, pues la paciente se me puede morir, se me puede chocar, incluso el bebé se puede ovitar. ¿Okay? Entonces, lo demás es de acuerdo a las características clínicas que tenga la paciente en ese momento. Como siempre les digo a mis alumnos y a mis pacientes, como es el ojo, es la pedra, como es el sapo, es la pedrada. O sea, si es un sangrado excesivo, pues va directo para cesárea, se canaliza y boom, vámonos, porque de esa paciente se me puede morir junto con el bebé. El sangrado es escaso, un manchado, bueno, le puedo dar un tratamiento conservador. Lo siguiente. Exploración. Bueno, cuando llega el servicio de urgencias la paciente y ustedes están y llega y es una paciente que ya está a finales del segundo trimestre. ¿Qué le pasó a doña Conchita? Doña Conchita viene porque tiene un embarazo de 20, vamos a ponerlo didáctico, de 30 semanas, ¿ok? Y empezó con un sangrado, ¿ok? Hay dos vertientes, o es la paciente que no se sabe nada de ella, o es la paciente que ya se conoce que tiene placenta previa. Actualmente placenta previa la hacemos el diagnóstico muy tempranamente porque todas las pacientes ya tienen acceso a un ultrasonido. Es muy raro que una paciente no tenga acceso a un ultrasonido y que no le hayan hecho el diagnóstico de placenta previa. Sin embargo, supongamos la vertiente de que ustedes no conocen a la paciente y la paciente pues tampoco sabe nada. Es una paciente que llega en segundo trimestre, llega a las 30 semanas con ustedes al consultorio y llega porque está sangrando, ¿ok? Y es un sangrado como de menstruación un poquito más abundante. Ven el sangrado, ¿ok? Ojo, en la vida real, cuando es escaso el sangrado, tampoco se ve, ay, es que este es de placenta previa y este es de desprendimiento. No, simplemente viene sangrado. ¿Okay? Yo veo el sangrado. Para fines de examen debo de aprenderme que es rojo brillante. En la vida real, a veces no lo puedo diferenciar. ¿Okay? Entonces, viene sangrando, 30 semanas, está sangrando. Lo primero que yo debo de verificar es la frecuencia cardíaca. Y si tengo un ultrasonido, hacerle el ultrasonido para ver dónde está la placenta antes de realizar un tacto. Antes de realizar un tacto, debo de saber dónde está la placenta previa. Si no tengo ultrasonido y estoy en mi consultorio, lo único que debo de corroborar es la frecuencia cardíaca y decirle, doña Conchita, vayas al servicio de urgencias porque tienen que diferenciar si es placenta previa, es una amenaza de parto pretérmino, porque el sangrado es como una menstruación, o un desprendimiento placentario, y ustedes la derivan. Lo que ustedes deben de sospechar, ¿cómo debo de sospechar placenta previa? Placenta previa la voy a sospechar porque es un sangrado indoloro. Desprendimiento placentario porque es un sangrado con dolor. O sea, hay dolor. Incluso le pongo el transductor para hacer un ultrasonido y le duele. O palpo para hacer las maniobras de Leopold para escuchar la frecuencia cardíaca y le duele a la paciente. ¿Ok?
Supongamos que está en un hospital, llega la misma paciente, doña Conchita, ya a un hospital, llega la paciente sangrando, veo el sangrado y pásele para acá, ¿cuántas semanas tengo? Pues me dijeron la última vez que tenía 28 semanas, hacemos el ultrasonido como en el dibujo, veo la placenta previa, se acabó, la paciente tiene placenta previa, ¿ok? Eso es, ahí hacemos el diagnóstico. En algunas ocasiones podemos dudar y para afinar el diagnóstico, si es inserción baja, si es marginal, utilizamos la sonda vaginal, ¿ok? La sonda endovaginal la vamos a utilizar ya para hacer un diagnóstico más preciso de placenta previa, ¿ok? En otro tipo de escenarios. En un tipo de urgencias, llega la paciente sangrando, 28, 30 semanas, pásele para acá, signos vitales, estable, ¿ok? Tiene presión de 110-80, frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, ¿ok? Saturación y oxígeno normal, pásele para acá, para el monitor, ¿ok? Le hago el ultrasonido, todo bien, ahí está el latido de su bebé, ¿ok? Y ahí está la placenta que está obstruyendo el canal de parto. ¿Sabe qué, doña Conchita? Usted tiene placenta previa. Como es una paciente, ¿ok? Es una paciente que está hemodinámicamente estable y que el sangrado es de leve a moderado, porque parece como una menstruación, a esa paciente la voy a ingresar a la labor. La labor es el área de urgencias de ginecología, de obstetricia. No la voy a mandar a piso, la voy a mandar al área de urgencias, a observación, porque todo esto puede cambiar drásticamente. La mando ahí y ella sería candidata a ultramanejo conservador. ¿A qué es un manejo conservador? A dar indometacina, principalmente indometacina, ¿ok? Para que la actividad uterina cese, ¿ok? Y le voy a dar inductores de madurez pulmonar, porque probablemente si avanza ese sangrado voy a tener que finalizar y el bebé es un prematuro. Los inductores de madurez pulmonar se dan a partir de la semana 28. En algunos casos hasta la 26 se dice que se puede dar. Pero a partir de 28 ya puedo dar inductores de madurez pulmonar. Entonces, doña Conchita se va a quedar internada en el área de urgencias, ¿ok? Se va a canalizar, ¿ok? Vamos a estar vigilando sus signos vitales y el sangrado. En algunos casos el sangrado cesa. Si el sangrado cesa y todo, se sube a piso, ¿ok? Y si ya en piso no sangra y todo, doña Conchita puede ser que nuevamente vuelva a sangrar, ¿ok? Hay que tener cuidado, debe de venir al servicio de urgencias por el mínimo sangrado que tenga. Y ahí continuamos el embarazo hasta donde se pueda, ¿ok? En el segundo escenario que mandé a la paciente al servicio de urgencias, la paciente puede estar ahí y lleva 2 horas sin sangrar, 3, y de repente otra vez viene el sangrado y ahora es un sangrado más excesivo. Ahí, lamentablemente, se finaliza embarazo. Ya se finaliza, se acabó. ¿Por qué? Porque puedo comprometer la vida de bebé y de mamá. Se chocan rápido. Entonces, ahí muere. No, que nada más le dimos un inductor de madurez pulmonar y la guía dice que se me acabó. Es que dice ahí que voy a dar indometacina, se acabó. ¿Ok? Eso es lo que deben de aprender a diferenciar. Lo que en la vida real. En la vida real sangra, no es de, es que yo vi en la clase que tenemos que dar inductores. Es una urgencia, pasa directo al quirófano. ¿Ok? Otro escenario es que llegue con ustedes sangrando igual que esta paciente, pero viene sangrado excesivamente. O sea, trae coágulos, tiene entre las piernas, está empapada de sangre. Llega el servicio de urgencias, le toman la presión y 90-60, doctor, y taquicardia. Ya es dato de choque. Tiene datos de choque. ¿Ok? Por favor, me la canalizan doble vía, prequirúrgicos, laboratorios, piloto, porque necesito sangre, porque es prácticamente 100% que voy a necesitar sangre. Cruzamos plasmas, todo. ¿Ok? También para factores de coagulación. Listo. Escucho frecuencia cardíaca, puede la frecuencia cardíaca del bebé estar normal o estar taquicárdico. Y doña Conchita, quiero fue su último alimento, me acabo de echar una torta. Lo siento, vamos a interrumpir el embarazo. Es más, ni pasa por el área de urgencia de la admisión, pasa directamente
a quirófano. Tan, tan, pásale, vamos. Pero dice el anestesiólogo, pero no tiene ayuno. No es criterio, es una urgencia real y tengo que finalizar. Ya se las arreglará el anestesio, si le da general, la pasa. Pero acaba de comer, pasa. Eso es una urgencia real y pasa directamente al servicio de urgencia. Y luego, pero no le vamos a dar inductores de madurez pulmonar, pasa directamente a urgencias. No le vamos a dar indometacina, pasa directamente a urgencias. Pero es que en la guía pasa. Sí se ve la diferencia de la clínica. Todo va a depender de cómo llegue la paciente en su sangrado y si está estable o no. Esto nunca se maneja en casa, ojo, no es de que llegó el consultorio de ustedes y, bueno, vaya a su casa, se me va el servicio de urgencias porque tiene que estar monitorizada en un evento agudo. ¿Ok? El siguiente escenario de una paciente con placenta previa es una paciente que lleva su control prenatal, se va a hacer ultrasonidos y en la semana 20, que hacemos el estudio estructural para ver defectos, vemos que la placenta está previa, como en el dibujo de un inicio. Ahí se dice que es una placenta previa, no definitiva. ¿Por qué? Porque conforme vaya creciendo el útero, conforme se vaya vaya creciendo el útero, la placenta se va desplazando. Esto es como cuando ustedes inflan un globo, ¿ok? Y le ponen un dibujito. Lo pueden inflar a la mitad y el dibujito está a cierta longitud de su mano. Si lo inflan más, ese puntito se puede alejar más. Lo mismo sucede aquí con la paciente con placenta previa. Puede estar en el orificio o previa parcial, total. Conforme vaya avanzando el embarazo se puede alejar y llegar a convertirse en una marginal en una inserción baja o incluso ya normal. Por eso se tiene que revalorar esa paciente en la semana 28-30 para ver si hubo migración placentaria. No es que la placenta camine, es que conforme vaya avanzando el fondo uterino, se va alejando la placenta del orificio cervical. ¿Okay? Esta paciente, una vez que ya se hizo el diagnóstico de placenta previa, llega a la semana 28-30 y se corrobora que sigue de placenta previa, se hace un índice de acretismo placentario. Esto ya no es para nivel de ustedes ni para el de ginecología, esto ya no es como de subespecialidad, donde a la paciente, ahora sí, ¿me das la siguiente, José, por favor? Tenías unas imágenes bonitas. Otro. Ahí no, antes. Ahí, ok. Ahí lo que nosotros hacemos, es, a través de una sonda endovaginal, yo ya por arriba vi que hay placenta previa. Ahora sí, con una sonda endovaginal entro y checo toda la placenta. ¿Ok? Ahora sí, ya veo, sí, es de componente anterior, es componente posterior, es parcial, es completa, ya le voy dando definición. Y entonces hacemos un índice de acretismo, ¿ok? El famoso PAI, placenta acreta index. Y dependiendo de las características, es decir, si hay lagunas, como acá, déjame ver. Estas son lagunas, esto negro, como quesito. Lo voy a borrar. ¿Sí lo ven? Estos puntitos negros. Eso que se ve como, esto es placenta, todo esto es la placenta, y eso que se ve como, siempre me dicen los papás, esa como algodón o como nube es placenta, y estos huecos negros son las lagunas. Las lagunas es el signo ultrasonográfico que mayor peso tiene para acretismo placentario. Ojo, dije acretismo, no dije placenta previa. Ya la paciente tiene placenta previa. Lo que yo quiero saber es la invasión. Si es placenta con datos de acretismo o no. ¿Ok? ¿Sí? El otro es la pérdida de la interfase. Lo que divide el miometrio, placenta, miometrio,
¿ok? Y vejiga. Donde más acretismo hay, es decir, donde puede llegar a invadir más, es la vejiga, el número 1. Por eso nos fijamos mucho en la vejiga. Voy a ponerle otro color acá. Esta interfase es la que yo debo de valorar. Aquí, por ejemplo, ¿ok? En esta nada más se ve la placenta y luego una línea blanca. Esa línea blanca es la serosa vesical. Yo con esa imagen yo ya sé que hay acretismo placentario, es decir, la placenta está invadiendo más, perdón, ¿eh? Sí, está confirmada mañana la cirugía. Entonces, ahí yo ya sé que hay datos de acretismo placentario. Allá hay, aquí hay acretismo placentario. También vemos esto, aquí donde dice bladder, que es la vejiga, acá. Y aquí yo le pongo Doppler color y veo si invade la vejiga, ¿ok? Esto ya es criterio de subespecialidad incluso, ¿ok? O de ginecología. Pero ahí lo que nosotros vemos es si hay datos de acretismo, si hay interfase entre la placenta y la musculatura, ¿ok? Si hay puentes vasculares, se llama, estos son puentes vasculares, ¿ok? ¿Ok? Y nosotros manejamos un puntaje. Entre más puntos tenga y el antecedente de cesáreas previas, mayor es el riesgo de acretismo. ¿Ok? Ojo, esto ya nomás es como cultura general. La placenta creta index solamente se hace en pacientes con placenta previa. En pacientes con placenta anterior, posterior, fúndica, izquierda, derecha, arriba, abajo, como los tucanes de Tijuana, no hago el PAI. Ahí no hago el PAI. ¿Ok? ¿Listo? Porque muchas veces luego tiene 3 cesáreas, la envían con nosotros para descartar acretismo placentario y vemos la placenta anterior. Pacientes con placenta anterior, posterior, fúndica, no les hacemos porque el riesgo de un acretismo placentario es bajo, es el mismo riesgo que una paciente normal. Y desde el punto de vista quirúrgico o técnico, no me dificulta más. ¿Ok? O sea, al final si voy a hacer una histerectomía la voy a hacer y no me invade el campo. ¿Ok? Sin embargo, en una paciente con placenta previa y acretismo son palabras mayores. ¿Ok? Ahí sí yo le debo de describir bien al cirujano que va a entrar porque debe de estar preparado. Debo decirle, mira, hay datos de acretismo, sospecho que hay acretismo aquí a nivel de la vejiga porque debe de ir preparado. ¿Listo? La siguiente. Ok, ahí esa es una paciente con placenta previa. Desde ahí yo sé que es una placenta previa porque está la cabeza de medusa a nivel en la porción inferior con acretismo vesical. Esa cirugía va a estar cañonamente. Okay. ¿Listo? La siguiente. Ok, ahí vemos cómo hacemos el diagnóstico, lo sospechamos por arriba y metemos la sonda endovaginal para confirmar el diagnóstico. ¿Listo? Aquí pues, dice diagnóstico porque pone biometría hemática completa. Esto es cuando llega la paciente a urgencias, viene sangrado. ¿Por qué? Porque yo debo de estar preparado si la voy a meter a quirófano o no. ¿Ok? ¿Listo? La siguiente. Eso es una imagen de una paciente con inserción baja, inserción baja de placenta, porque está a 18 milímetros del óseo. ¿Ok? La paciente va para cesárea. ¿Ok? Y ahí ya vía endovaginal necesitamos que llene un poquito la vejiga para ver si invade o no la vejiga. ¿Listo? La siguiente. Y bueno, el algoritmo, ok, esto viene de la guía de práctica clínica del IMSS, si no me equivoco, ok, entonces lo mismo, está sangrando, tiene menos de 28 semanas, 28, 35, que si va a haber reposo, ojo, el reposo pues se lo voy a dar a la paciente que tenga un sangrado escaso y que en el servicio de urgencias haya cedido con indometacina y que no haya tenido sangrado nuevamente, se queda en piso, ok, ahí. La paciente que está sangrando excesivamente pasa directamente a quirófano, ¿ok?
así haya cedido su sangrado y a 2, 3 días, porque ya nos ha pasado, cede el sangrado, está ya la voy a dar de alta y empieza el sangrado, o incluso la damos de alta y ahí viene de regreso, pues ya vamos a finalizar. Pero todo depende de cómo sea el sangrado, la clínica. ¿Ok? Punto importante, las pacientes con placenta previa llegan hasta las 37 semanas, no hay más, 37 semanas, se finaliza vía cesárea. ¿Listo? No llega, no que vamos a darle la 38, no, 37 semanas, se programa, cesárea, se finaliza, es un bebé prematuro. ¿Y por qué a las 37? Porque entre más pasemos se incrementa el riesgo de que empiece con actividad uterina, las famosas contracciones de Braxton Hill y que nos haga un sangrado y entrar de urgencia. ¿Listo? La siguiente. Ok. Bueno, eso es lo que les había comentado. Un punto importante es que si es O negativa se debe dar la profilaxis. En todo sangrado se debe dar profilaxis de gamaglobulina. ¿Ok? Listo. Listo. La siguiente. Lo mismo lo que les había comentado. Si la paciente está estable, ¿ok? Lo que se le va a hacer, ¿ok? Y la paciente inestable, pues pasa directo a urgencias, no hay duda. ¿Verdad? A ver, regresa uno antes. ¿Por qué dice cerclaje? Cerclaje, ni de chiste se hace cerclaje en placentas previas, ni de chiste. No, de hecho era un apartado que venía que... Nada, ya, es más, quita esa cosa. Okay. La siguiente. Listo. Nacimiento, cesárea, ¿ok? La única que pueden darle parto es inserción baja de placenta, ¿ok? Sin embargo, en la vida real, inserción baja tampoco le damos por el riesgo. O sea, ya ahorita con el nivel de demandas y todo, inserción baja no pasa. Okay. La siguiente. Ok, estos ya son de especialidad, lo que utilizamos para parar el sangrado. El riesgo de una paciente con placenta previa es el sangrado y que muy probablemente nos vamos a ir a histerectomía. Puede ser una histerectomía fácil, puede ser una histerectomía complicada, como la de la foto, ¿ok? Y estos son balones para el sangrado, ¿ok? Habitualmente lo que hacemos aquí es, hacemos cesárea, sacamos al bebé, dejamos la placenta ahí mismo, el útero, ni siquiera la arrancamos, ahí la dejamos, cerramos y nos vamos a histerectomía. ¿Ok? Listo. La siguiente. Esa es una paz. Ahí, por ejemplo, en este lado, ahí se ve que está la placenta. Hicieron lo mismo los cirujanos. ¿Ok? Es decir, ahí dejaron la placenta adentro y nada más cerraron. ¿Listo? La siguiente. Y este es el algoritmo que se deben de aprender. Esto en todos lados les van a preguntar. Diagnóstico de placenta previa, diagnóstico diferencial con desprendimiento placentario. Esto se lo deben de aprender. Pregunta de examen siempre, siempre, siempre. Y donde siempre, siempre tienen tache. Tanto en el ENAR como en el examen. ¿Listo? La siguiente y ya terminamos. Si no mal. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? ¿Listo? Creo que sí, doctor. Ok. Jefe, yo creo que va a ser la última vez que vamos a grabar la clase porque veo que muchos entran y a veces no están y nada más revisan